Verón Ártica. Presente, doctor, buenas noches. Canchihuamán Tinoco. Clemente Montes. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Cuero Esteban. Cuero Esteban. Cuyutupac de la Cruz. Presente, doctor, buenas noches. De la Cruz Cristóbal. Presente, doctor, buenas noches. Granados Aquino. Inga Sánchez. Inga Sánchez. Macha Zúñiga. Presente, doctor, buenas noches. Mateo Chamorro. Mateo Chamorro. Matos Bastidas. Matos Bastidas. Mucha Osorio. Pacheco Mantari. Presente, doctor, buenas noches, mucho Osorio. Mucho Osorio, pero claro, estoy llamando hace rato. Pacheco Mantari. Pariona Quinto. Rivera Rojas. Presente, doctor, buenas noches. Luis Márquez. Presente, doctor, buenas noches. Soto Vicarano. Presente, doctor. Escribo nomás, ¿no? Taipe Acuña. Presente, doctor, buenas noches. ¿Y ella cuándo? Ismael Castañeda. Presente, doctor, buenas noches. Sí, ahorita estoy viendo dónde voy a escribir. Chatear con todos. Aquí aparece, a ver. Hay cuales escriben y deberías con las flechitas, así como el chat. ¿Sigue llamando ahorita? Sí, parece, creo. Me voy a quedarme acá a ver si sigue llamando. Sí, está grabando, está grabando. Está grabando, está grabando. Ay. Ya, hermanos. Hoy se ha quedado quieto, nadie habla. Mano. Ahí está, ya están hablando. Aquino Chávez. Ya, hermanos, que no te preocupes, yo voy a Presente, escribir. doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Ya, Casa man. Quincho. Ya, hermanos, que hermanos. Presente, doctor, buenas noches. Ya, hermanos. Tipana Cur. Presente, doctor, buenas noches. Pizarro Quiñones. Presente, doctor, buenas noches. Lazo Guamaní. Doctor, disculpe, Ever tiene un problema con su conexión. Me escribió y va a demorar un poquito en entrar. Lizárraga Cuyutupac. Presente, doctor, buenas noches. Nidma Rojas. Presente, doctor, buenas noches. Patilla Tobar. Presente, doctor, buenas noches. Intimari Intimari. Presente, doctor, buenas noches. Raimundo Pusa. Presente, doctor, buenas noches. Rondinel Mendoza. Rondinel Mendoza. Taipe La Nazca. Taipe Rulo. Presente, doctor, buenas noches. Trujillo Calderón. Presente, doctor, buenas noches. Yauri Cayupe. Yuribilca Victorio. Presente, doctor, buenas noches. Ya. Listo.
detalle muy importante es que en cirugía oral hay un capítulo que es muy importante, después obviamente del estudio que hicimos la semana pasada de la cirugía endodóntica. Hay un capítulo muy importante, muy interesante, que es en relación a las biopsias. Las biopsias de la cavidad oral para descartar tumores y confirmar diagnósticos son muy importantes y necesarias. Es un capítulo en el cual cada uno de nosotros tiene que recordar que la contribución que se hace al ámbito de la cirugía general o de la cirugía de la cabeza o del cuello es importante para nosotros, muy importante, ¿ya? Ahora vamos a entender qué es el principio de biopsia, cómo se maneja y algunos detalles interesantes al respecto, ¿ya? Aunque no tienen bastante atención, yo voy a grabar, me había olvidado, voy a grabar un momento. Charles Darwin, ¿quién es? Presente, profesor. Gracias por tener Charles Darwin. Me deja grabar, ¿qué pasa? Ahí está. Así está apareciendo. Listo. Vamos a empezar esta presentación con esta pintura titulada El Doctor, que es hecha o realizada en 1891. En él se puede ver un detalle muy interesante que alguna vez yo les he comentado. La parte clínica viene de la palabra griega ginos, que significa lecho o cama. Ahí usted puede ver en esa pintura cómo los médicos se sentaban al pie de la cama y observaban al paciente en el lecho, y allí se ponían a pensar sí, los diagnósticos más probables. Era muy importante la parte clínica porque el médico no tiene los elementos que tenemos ahora, solo tiene elementos bastante elementales. Pero él tenía que inferir y tener una conclusión de un posible daño que tenía el paciente. Hoy ya nosotros tenemos una multitud de apoyo en el diagnóstico. Entonces, la biopsia también es un auxilio, una ayuda para el diagnóstico, de una muestra. La biopsia siempre está acompañada del estudio histopatológico, siempre está acompañada del estudio histopatológico, eso nunca se olvida. Entonces, el diagnóstico que estábamos observando en la pintura hace un momento mostraba un hombre solamente con las armas de diagnóstico clínico, ¿cuáles? La observación, la palpación, la percusión, la auscultación y la olfación. Eso es todo lo que tenía el clínico de esos
Hermano, no te han llamado. Hoy día también damos mucho énfasis a lo que usted aprendió, ¿se acuerdan? No te ha llamado. ¿Qué? La historia es muy importante. Usted sabe que la anamnesis hacemos Llámanos aquí. la del paciente, vemos la Llámanos. principal, Llámanos. la enfermedad, historia o Llámanos. antecedentes médicos o ontológicos del paciente, algún antecedente hereditario, pues le preguntamos si sus padres tienen algún problema, hábitos que practica y observación del estado psicológico, que también es bien importante. En el examen físico, ya usted sabe, que es lo que usted aprendió conmigo, son los principios de la semiotecnia. ¿Cuáles son? La observación o inspección, palpación, percusión, auscultación y olfacción. De todo lo que se les enseñó está en las presentaciones. Una vez que usted tiene estos dos puntos, como en este examen físico, tiene que hipotetizar, dar una hipótesis diagnóstica. Entonces, cualquier tema relacionado a eso, usted tiene que elegir, ya, jerarquizar de mayor a menor probabilidad de posibilidad de diagnóstico. Nunca olvide esto, por favor, anote. Usted tiene que recordar que cuando hace un diagnóstico siempre se elige lo más común, lo más frecuente a lo menos frecuente. Esa escala jerarquizada de mayor probabilidad que sucede a menor probabilidad siempre hay que mantenerla. Si usted ve una úlcera en la boca, no va a decir directamente que es una úlcera de Wegener, por ejemplo, que es muy rara que se presente. Entonces tiene que ir de lo que es más probable a lo menos probable. Y la confirmación de eso, obviamente, tiene que ser utilizando ciertos métodos diagnósticos. Nosotros hasta este punto en las hipótesis diagnósticas usamos el raciocinio hipotético. Una señorita para que se les traigan los dientes. Y bien, sus colegas evaluaron que no eran los terceros molares. Entonces ellos también. Ellos decían, no, el tercer molar hay que retirarlo. Y yo les pedí por favor que se esmeraran en el examen físico. Empezaron a tocar, a palpar, metieron un explorador y todo eso. ¿Por qué es importante esto, mis queridos amigos? Nosotros, miren, somos clínicos, hacemos esta parte. Todo lo demás que viene ya es ayuda diagnóstica y las confirmaciones que se pueden hacer con otros métodos. Lo único que tenemos es nuestro raciocinio, nuestra capacidad de analizar, de deducir, de inferir a partir de datos que recibimos. Por eso usted es clínico y el odontólogo lamentablemente muchas veces deja esa parte. Yo siempre les voy a repetir hasta el final, el odontólogo tiene que ser clínico, que se tiene que formar, tiene que palpar, tocar, mirar, observar, hacer todo lo que indica la parte del examen físico. En su cabeza, antes que una amalgama, antes que saber poner resina y todo eso, en su cabeza tienen que estar los principios de la semiotecnia, que es la observación, palpación, percusión, auscultación y olfacción. Y usted tiene que hacer cada uno de ellos de la forma correcta. Esa es tu formación. Si tienes un título, alguna vez tienes que sentir orgulloso de entender estos capítulos. Es más, puede usted ser muy feliz al hacer resinas, al hacer esas cosas, prótesis, todo lo demás, pero mayor condición para usted, mis amigos, es entender lo que significa evaluar a un paciente. ¿Ya? Por eso que yo me molesté el día domingo con los colegas me dicen, la paciente quiere sacarse la muela, y ya sabemos que así no funciona. Ningún paciente te va a decir qué hacer aquí. En otras palabras, el paciente se diagnostica y el paciente se trata. No funciona de esa forma. Usted está para determinar. Usted es el sujeto determinante. Usted decide si extrae el diente o no se extrae el diente. Entienda eso, por favor. Trate de cambiar su manera de entender las cosas. Usted es clínico. Su prioridad es la evaluación de un paciente. Si no hace eso, no está haciendo el trabajo. Su cartón de odontólogo en realidad pierde mucho valor si no hace ese trabajo. Una vez que usted hace estos tres puntos, está diagnosticando, y ahí viene la otra parte, los exámenes complementarios, que son un montón de exámenes. Hoy en día hay muchas pruebas interesantes. Lo que nos interesan son los exámenes histopatológicos, porque estos permiten ver las células enfermas.
células alteradas. Y el examen histopatológico solo se puede muestra de tejido, de preferencia tejido vivo. Ya, aunque también cuando hay casos de muerte o causa de alguna cosa, también se toma muestras de tejido muerto. Cuando usted está en una necropsia, por ejemplo, puede haber un daño en un órgano específico y se toman muestras para estudiar las células también. Pero cuando hacemos el diagnóstico en el ser vivo, la histopatología se hace después de la biopsia, y la biopsia es la toma de una muestra representativa de tejido ya en el citoplasma. Aparte de esto, cuando tomo una muestra, también solamente puedo tomar una muestra de células. Eso se llama un examen citológico. El examen citológico más conocido, por ejemplo, es el Papa Nicolau, donde se hace un raspado superficial del tejido epitelial y se observan esas células. Generalmente esto se debe a la condición exfoliativa del tejido epitelial. Exfoliativa quiere decir que se va perdiendo las capas superficiales. Otras pruebas complementarias son los estudios imagenológicos, que siempre les exijo, por ejemplo, el examen microbiológico, que también se utilizan para ver y detectar determinados tipos de bacterias, y los exámenes de laboratorio, que usted también los pide, hematológicos, el hemograma completo, perfil glicémico, perfil bioquímico, perfil perfil del control, en este caso de la coagulación, por ejemplo, los factores. Todo eso es parte de eso. Entonces, hoy día vamos a hablar de este tema. ¿Ya? El diagnóstico final solamente se hace con pruebas. Van a anotar estos dos términos, por favor. Y esa es su tarea. Todas las pruebas médicas, las pruebas clínicas, las pruebas que hacemos como ayuda del diagnóstico, radiografías, biopsias, histopatología, todas ellas tienen dos especificidad, sensibilidad y especificidad. O sea, las pruebas son sensibles y son específicas. Y es se puede decir la confianza de cada prueba. Ejemplos. Yo tengo la necesidad de hacer una prueba de paternidad. Tengo que hacer una prueba de ADN. Y la prueba de ADN tiene casi un 99% de sensibilidad y especificidad. ¿Qué significa? Que es muy confiable. Otras pruebas no. Por ejemplo, una especificidad y sensibilidad a más del 60%. ¿Me entienden? O sea, cada prueba tiene esto. Y usted va a hacer esa tarea ahora. Va a buscar qué es sensibilidad y especificidad de las pruebas médicas. Etcétera, etcétera. Y cuál es la sensibilidad y especificidad. Sí. Ya esa es la tarea del día. Pero concentrémonos en este punto. Aquí hay un cuadro donde usted puede ver algunos ejemplos de lo que se hace. Los exámenes, por ejemplo, en nuestra área, a mí me gusta utilizar el término estomatología. La palabra odontología me parece muy limitada en condición a su efecto de uso. ¿Ya? Los enemas, o sea, las palabras que tienen su significado, ya el contexto, cómo se utilizan, debe de la semántica, ¿ya? O sea, la forma como tú te expresas, denota lo que tú en realidad quieres decir, ¿ya? Entonces, para ese concepto básico que nosotros necesitamos entender, ¿ya? Del concepto de biopsia, ¿ya? O pruebas complementarias, generalmente en relación a esto, vamos a encontrar pruebas citológicas, histopatológicas, imagenológicas y de laboratorio. Todos estos son los métodos de estudio que voy a utilizar para estos criterios. Para la prueba citológica, el método diagnóstico es la citología exfoliativa. ¿Cómo se hace? Yo tengo que raspar la superficie. Puedo utilizar este brush que tiene una superficie que me permite raspar y después la traslado en un portaobjeto y observo el microscopio. ¿Ya? Otro, la histopatología que utiliza como método diagnóstico la biopsia.
La biopsia es la toma de una muestra, como se ve aquí, y se almacena en un contenido de formol diluido, ya al 10% generalmente. Las pruebas imagenológicas. ¿Cuál es el método diagnóstico? La radiografía, por ejemplo, que me permite ver colores, formas y colores. Ya usted sabe, se ve el blanco, el negro y una combinación de ambas. A eso se llama densidad. Las pruebas de laboratorio, que por ejemplo pueden ser saliva, pueden ser semen, pueden ser sudor, etcétera, puede ser sangre, todas ellas son pruebas que se pueden realizar para detectar algún tipo de situación distinta. Bueno, vamos a empezar ahora con conceptos, ¿ya? Una cosa es un concepto y otra cosa es una definición, ¿ya? Por favor, entienda. Eso quiero que entienda usted. Y por si a usted le interesa, busque la diferencia entre qué es un concepto y qué es una definición. Bien, biopsia tiene el origen etimológico en el término bios y opsis, que significa bios, vida, y opsis, apariencia o visión. Entonces, según este concepto, según el concepto etimológico, biopsia significa observar, ¿ya?, tejido vivo. Ahora, desde el punto de vista del examen, a nosotros que nos interesa, la biopsia es una remoción de tejido de un ser vivo, como te decía hace un momento, para tener que ser observado en un objeto llamado microscopio, porque solo así podemos observar las células. El ser humano, cuando tiene la vista apropiada, o sea, está en buen estado, puede mirar hasta la 10ª parte de un milímetro. Eso es lo que alcanza la vista de un ser humano. Pero más pequeño que eso no podemos verlo. Por eso necesitamos amplificación de las imágenes. Y eso lo hace el microscopio. Pero de nada nos serviría amplificar una imagen si no se prepara antes este tejido. Por eso los tejidos, para ser observados al microscopio, una vez removidos, se tienen que preparar. Y eso lo hace generalmente el patólogo oral y maxilofacial. Hay una especialidad que se llama medicina y patología oral y maxilofacial. Es el profesional que evalúa clínicamente a estos pacientes y realiza el estudio histopatológico. O sea, mira las células al microscopio. En el Perú tenemos muy buenos representantes en ese aspecto. Usted debe conocerlo, es su deber conocerlo. Ya, cuando uno dice un deber, es una obligación, es una responsabilidad. Usted tiene la responsabilidad de aprender. ¿Entiende? Y por eso usted tiene que exigirse. Si no se exige, usted no está cumpliendo con su condición de Homo sapiens. Homo sapiens es un ser vivo, un homo, ¿ya?, que aprende. Lamentablemente hoy día hay muchos que no son Homo sapiens, ¿ya? Lamentablemente. Entonces, esto significa que usted, ¿ya?, al entender cuando se toma una muestra representativa y se va a observar al microscopio, su condición de profesional o especialista es un patólogo oral y maxilofacial. Usted estudia en el Perú, tenemos al doctor Wilson Delgado Azañero, un maestro, ya está, tiene muchos años él, es un maestro de todos los que nos hemos formado de una u otra forma en el Perú. Tenemos a la doctora Sonia Saxaquiste también, que es otra maestra en este aspecto, ¿ya? Entonces, ellos dos, para mí, profesionales a carta cabal, sobre todo el doctor Wilson, que yo lo aprecio mucho, todas las muestras les envío a ellos, del hospital, ya sea de la práctica privada. Yo al mes envío por lo menos entre 10 a 15 muestras de estudio histopatológico, ¿ya? Tengo una carga muy alta de este trabajo también. O sea, el área de cirugía es un área que engloba muchas cosas, ¿ya? Entonces, para usted, para su información, está entendiendo que hay una nueva especialidad, no nueva, ¿no? Existe hace mucho tiempo. Nueva quizás porque usted no lo conocía, y hoy día ya lo está conociendo. Entonces, biopsia es otro concepto para nosotros, que es tomar una muestra de tejido vivo para que se haga un estudio microscópico. Ahora, para un cirujano, la biopsia significa el acto en sí, es decir, un procedimiento de cirugía donde yo retiro una muestra de tejido. Eso es para mí. Me dice, doctor Manzanero, ¿va a hacer una biopsia? Inmediatamente en mi cabecita digo, no voy a tomar una muestra representativa de un tejido mediante un procedimiento quirúrgico. Para el patólogo,
la biopsia no es otra cosa que el examen macro y microscópico del material que se obtuvo en un método quirúrgico. Y aquí usted lo puede ver, mire, ve, aquí está la muestra en el lado izquierdo, el patólogo observándolo, y qué es lo que observa. En este caso, los estratos epiteliales, la membrana basal, y aquí el tejido conjuntivo, y la parte más profunda del tejido conjuntivo, que pueden parecer fibras musculares también. Entonces, aquí podemos ver esto. Entonces, vamos a hacer una cosa muy interesante. En su historia clínica usted ha visto estas imágenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucho de lo que yo observo en los pacientes son criterios que indican que se tiene que realizar una biopsia. Y ahí yo marco, por ejemplo, de qué parte de la lengua, del paladar blando, de la encía, de qué lado del labio inferior, o del tejido óseo, de qué parte voy a tomar esa muestra representativa. Aquí podemos ver, es en blanco y negro, ¿no?, un cambio de color en la superficie de la lengua y se toma esta muestra. Ya. Entonces, ahora vamos a seguir con los conceptos, pero dirigidos a lo que dicen los expertos, o sea, los autores de libros. Biopsia, según Peterson y Williams, es un procedimiento más preciso y rápido de todos. Es el procedimiento más preciso y rápido de todos. Es verdad, te ayuda a diagnosticar rápidamente y es muy útil, mis amigos. Por eso es necesario que usted conozca los conceptos básicos de principios para realizar este procedimiento. Para darte unos datos, cuando yo hago este procedimiento, ayudo mucho. Aquí, esta semana, ya me han llegado 3, 4, 5, 7 informes ya de estudios citopatológicos que he tomado hace una semana y en 2 semanas aproximadamente. Las que más me preocupan son las que tienen criterios de cáncer, ¿ya? Entonces, hoy día ya han llegado 3 de esos resultados y los 3, lamentablemente, todos son confirmatorios, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál es la ventaja de esto? Si el paciente se va a Lima, nos referimos de esta ciudad, viene del campo, llega al hospital, del hospital lo manda sin gastarle nada a Lima. En Lima él va a esperar un mes quizás. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ah, ya pensé que se había perdido la señal. Se espera un mes, el pobre individuo va a Lima, saca una cita y le dicen, venga usted el 20 de diciembre. Ahí recién lo ingresan, recién le hacen los estudios, le programan para la biopsia, otros 15 días más, ya pasaron más de casi 2 meses hasta que entregan el resultado. Yo aquí en mi trabajo trato de ser lo más consciente posible. Ni bien llegan, por ejemplo, hoy día atendí a un paciente que el día miércoles lo voy a biopsiar. Hoy día lo ingresé. Si yo le digo, venga, en 2 semanas, no estaré haciendo bien mi trabajo. Hoy día le hice el examen clínico, lo evalué, hice todo lo que es riguroso cuando se hace la historia clínica. Pedí sus exámenes auxiliares, su tomografía. En este caso pedimos, cuando sospechamos cáncer, pedimos tomografía de macizo facial con contraste, porque el contraste permite observar los ganglios linfáticos afectados, tanto del macizo facial, tanto del tórax, observamos eso. Entonces, todo eso yo lo voy pidiendo y ya está programado para el miércoles a primera hora hacer la biopsia. Entonces, con eso yo tengo el récord, puedo decirlo así, ¿no?, de que en una semana y en un caso en 5 días ya diagnosticamos ya al paciente lo que tenía. Y en 5 días inmediatamente se arma todo, se hace el estadiaje de la lesión y se envía a Lima. Y en Lima, cuando ya reciben todo listo, ya solamente hacen el tratamiento. Y muchas veces los pacientes se han salvado. Muchas veces han logrado mantenerse con vida. Y eso es lo que más nos interesa a nosotros. Por eso yo recomiendo, inculco, recalco, a veces me molesto, porque yo quiero un nivel de estudiantes diferente. Y eso no depende de mí solamente, depende también mucho del profesional, del que está estudiando. Y la única forma, a mi juicio, de lograr eso es exigirse a uno mismo. Dejar a un lado cosas triviales, como decir, me grita el doctor, me siento nervioso, no sé cómo hacer. No, para mí eso no existe. El ser humano tiene que desarrollar carácter para poder hacer este trabajo, porque ¿quién si no es usted va a ayudar a estas personas? Eso quiero que usted entienda. Por eso para mí la valoración profesional del odontólogo es un clínico. Y con eso te están diciendo todos. Tiene una responsabilidad muy grande. Y la responsabilidad grande solamente se le da a aquellos que tienen las condiciones para hacerlo. Por
Por eso les exijo, yo quiero que estén bien, por que hagan bien su trabajo. Esa es la única forma de demostrar a todos que usted está haciendo la forma correcta en cuanto a su desempeño profesional. El otro concepto dice, según este concepto de biopsia, debe ser realizada en cualquier situación, aquí viene lo interesante, en que un diagnóstico definitivo no se puede obtener por medio de procedimientos menos invasivos. Es verdad, yo no puedo conferir un diagnóstico si solamente hago la parte clínica y utilizo otros métodos. Necesito realizar un diagnóstico definitivo con un procedimiento invasivo. En este caso, todos los métodos que intento que no son invasivos no resultan, tengo que decidir por el procedimiento invasivo. Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿ya? Este es un caso, bueno, esta es una presentación de Brasil, ya vamos a ver aquí. Aquí es una historia médica de 4 meses, y hay un aumento de volumen en esta zona, en el piso de la boca. La radiografía ayuda, miren. ¿Y qué es lo que era? Se hace toda la secuencia que usted ya sabe. Diagnóstico presuntivo, la radiografía, y bueno, en realidad lo que era que es un cálculo, un cielolito. Y esa era la causa de la obstrucción. En este caso se retiró todo. Cuando se retira todo se llama biopsia excisional. Y cuando se retira solamente una partecita se llama biopsia incisional. Entonces, aquí vemos cómo realizamos y cómo se va inclinando la balanza hacia el concepto de lo que es menos invasivo a lo más invasivo. Bueno, sigamos. Según Peterson ahora, el propósito principal es determinar el diagnóstico preciso de esto, ¿ya? O sea, yo con esto determino el diagnóstico. No hay otra cosa más, mejor dicho. ¿Por qué? Porque muchas lesiones pueden tener el mismo patrón. Por ejemplo, hace unos años atrás vino una señorita a una clínica privada y menos mal el colega muy correcto, por eso es que importa el hacer clínico. El colega me dice, doctor, esta paciente hay que retirarle dientes porque están en mal estado, eran remanentes. Pero alrededor de los remanentes había un crecimiento exofítico, ¿ya? Eritematoso, de bordes irregulares, con áreas ulcerativas. Yo creí, sinceramente, con mi experiencia, que era un granuloma periférico de células gigantes por un estímulo crónico de un diente roto. Pero por eso, si yo pienso solamente en eso, diría, no lo hago nada, lo dejo así. Siempre le explico al paciente, siempre para salir de dudas hay que tomar una muestra de esta situación. Se le hizo la toma de la muestra y salió como un carcinoma, una mujer joven de 30 años. Pero gracias a ese diagnóstico que fue realizado de forma rápida y en poco tiempo, ya la señora llegó a Lima, le hicieron una resección parcial del maxilar y se curó. Fue a tiempo el diagnóstico. Por eso es que quiero que usted entienda. Todos estos son descripciones clínicas de lo que usted observa. Bula, en este caso puedes ver aparentemente un nódulo oscuro, placas blancas o leucoplasias, pústulas, tejido displásico, cambios de color. Todo esto son denominaciones, pero no sabemos qué son exactamente a nivel histológico. Por eso las hipótesis diagnósticas son dudas, nos hacen dudar, y la confirmación se hace mediante la toma de la muestra y el diagnóstico definitivo. Entonces, tipos de biopsia, vamos a verlo desde el punto de vista de la técnica. Hay citopatológico y la biopsia propiamente dicha de un tejido macro. Para el citopatológico ya les dije, podemos usar esos brush o escobillas que raspan la superficie. En cambio, la biopsia propiamente dicha de tejido macro puede ser incisional, puede ser excisional. ¿Se acuerdan, no? Incisional, cuando solo se toma una parte del tejido, se recomienda que sea 1 centímetro. O sea, el tumor puede medir 10 centímetros, 5 centímetros. Yo tomo una muestra representativa de 1 centímetro. Excisional, cuando yo retiro toda la lesión. Obviamente este tumor no tiene más de 1 centímetro de tamaño, o 2 máximo, ¿ya? Eso es excisional. Y la otra es aspirativa. Siempre cuando ves un contenido y sospechas que es líquido, semilíquido, tú tienes que hacer un aspirado. Yo tengo ahí varios casos diagnosticados de queratoquistes, de ameloblastomas de comportamiento quístico.
ya, para diagnosticar apropiadamente. Muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones de las biopsias? A ver, ¿cuándo se indica? La indicación se hace cuando no se puede diagnosticar clínicamente una lesión. No se puede diagnosticar. Entonces, como no se puede diagnosticar, tengo que recurrir a esa prueba, ¿ya? ¿Cuáles son los tejidos que no se pueden diagnosticar clínicamente? Por ejemplo, note esto, lesiones que sin causa aparente, y estas causas, o sea, estas lesiones están persistiendo más de 2 semanas. Usted quitó la causa y sigue la úlcera presente en la boca. ¿Y espera cuánto tiempo? 2 semanas. En 2 semanas esa úlcera debe haberse reparado, debe haberse curado. Si en 2 semanas la úlcera no se ha curado, a pesar que usted quitó posiblemente las causas que lo provocaban, por ejemplo, una prótesis mal adaptada, ¿ya? O una caries que está haciendo contacto constante, si usted ve eso, entonces tiene que hacer una biopsia. Otra, lesiones intraóseas que aparentemente están aumentando de tamaño. ¿Ya? Eso, lesiones intraóseas que están creciendo. Usted toma una panorámica en 1 mes, en 2 meses es más grande. Otra condición, aumentos de volumen submucosos que se observan sobre el tejido clínico normal. O sea, el de la superficie está normal, ¿verdad? Aparentemente no tiene problemas, pero debajo ves que hay un objeto, un tejido que está aumentando de tamaño y usted lo puede palpar. Otra condición para indicar las biopsias, cualquier lesión en que se sospeche que tiene características malignas o potencialmente malignas. Por eso anote esto, ¿ya? Las lesiones potencialmente malignas son, anote, ¿ya? Las eritroplasias, las leucoplasias y el líquen plano. Ya, no te olvides. Entonces, de nuevo repito, las eritroplasias, leucoplasias y el líquen plano. Eso es importantísimo. Ahora, cualquier lesión que crece rápidamente y no tiene una razón específica por qué está creciendo. Como vuelvo a repetirte, lesiones rojas o blancas o pigmentadas, pueden ser oscuras también, ¿ya? Entonces también es un indicador para poder nosotros hacer biopsias. Otra situación, cualquier lesión que se encuentre adherida o pegada a estructuras anatómicas adyacentes, también hay que hacer eso. O cualesquiera lesiones desconocidas en zonas de alto riesgo para desarrollo de cáncer. Escuche esto. ¿Cuáles son las zonas de alto riesgo que pueden desarrollar cáncer desde el punto de vista anatómico? Es decir, escuche, si encuentra una úlcera en estos lugares, es más posible que ya sea un cáncer que si estuviesen ubicados en otros lugares. ¿Cuáles son esos lugares? Anote, y lo vamos a ver en un momento también. Primero, cara ventral de la lengua, bordes laterales de la lengua, piso de la boca, trígono retromolar. Estos 4 lugares, repito, cara ventral de la lengua, piso de la boca, bordes laterales de la lengua y trígono retromolar, se le conoce como el óvalo de alto riesgo. ¿Entendió? Muy bien. Por eso que yo tengo que confirmar la hipótesis que yo he planteado. Mi hipótesis planteada es clínica y la única forma de confirmarla es con el procedimiento que estamos mencionando ahora. Ya hemos mencionado que cualquier lesión que no responde al tratamiento de rutina clínica en un periodo de 10 a 14 días. ¿Ya? Hay que diferenciarlo de los procesos inflamatorios que también duran un periodo largo. Cualquier lesión que genere preocupación excesiva para el paciente. Tenía un paciente que era cancerofóbico, fumaba, no podía dejar el vicio y siempre decía, doctor, en mi lengua tengo una parte blanca, una parte blanca. Yo no la veía, pero él siempre la veía. Eso es cancerofobia, ¿ya? Tiene miedo de tener cáncer, exagerado, pero... Ahora, cuando sospechamos de dolencia maligna, tiene usted que considerar lo siguiente. Si la lesión es muy sangrante, hoy día he estado viendo un paciente así.
Ni bien él no podía abrir la boca, pero ni bien forzaba, la lesión que tenía sobre el reborde alveolar sangraba. La duración, ¿ya? Estas lesiones que son más de 2 semanas ya son preocupantes. Y si es eritroplásica, es decir, roja, es una lesión roja y que puede incluso tener áreas blancas también. Una leucoeritroplasia se llama eso. Eso ya se sospecha de lesión maligna. Otra característica, ¿cómo está fijada? ¿Está adherida a estructuras adyacentes o las está infiltrando? La tasa de crecimiento es rápida del cáncer, ¿ya? El sarcoma es mucho más rápido todavía. El melanoma más rápido todavía. Siempre estas lesiones alrededor de la úlcera presentan bordes indurables, ¿ya? Por eso acá dicen tejidos circundantes, alrededor, ¿ya? ¿Ya? Y siempre pueden tener úlceras, ¿ya? Siempre puede ser una presentación en forma de úlcera. Cuando ves usted una lesión pigmentada, oscura, aquí se utilizan varios criterios, el criterio de Black, ¿ya? Es un criterio bien interesante que es el ABCD, ¿ya? Entonces, ya vamos a verlo más adelante eso. Pero es importante que usted tenga en cuenta eso. Los cambios de color oscuro son muy peligrosos. Los melanomas en realidad a veces ni siquiera hay que tener mucho cuidado en hacer las biopsias, ¿ya? ¿Por qué? Porque el solo hecho de cortarlas disemina rápidamente esto. Para el diagnóstico, el doctor Wilson Delgado de un melanoma instauró una técnica muy confiable. Una gasa, usted la agarra en el dedo, obviamente con un guante estéril, y empieza a raspar la superficie de la lesión con la gasa estéril. Si la gasa se pigmenta de negro, ya eso es un melanoma, ¿ya? Otro tipo de condiciones que nos deben preocupar son las lesiones vasculares, los hemangiomas, por ejemplo. De mucho cuidado para manejarlos, ¿ya? Aquí podemos ver un cuadro de cómo hacer la indicación, el trabajo, detección de la lesión, hacer la historia, hacer el diagnóstico clínico diferencial. Se observa la lesión, ¿sabes cuánto tiempo? 2 semanas. Si en 2 semanas mejora, ya eso se puede dar de alta. Ahora, monitoreamiento, solamente acompañar al paciente y nada más. Veamos ahora, detección de la lesión, no mejora ahora. Si no mejora, usted tiene que hacer una biopsia, tiene que decidir. Por ejemplo, hace la biopsia, que puede ser la primera opción. Después de eso, ve que el resultado es favorable y ya no hay necesidad de otros tratamientos. O si no, se hace monitoreo, nada más. Pero en este caso, si usted hace la biopsia, el diagnóstico indica la necesidad de un tratamiento, un carcinoma, entonces se tiene que ver qué capacidades tiene. Si no, se refiere, ¿ya? Encaminar a una clínica médica. Por último, detectaste la lesión, hiciste el diagnóstico diferencial, observaste el tratamiento quirúrgico, no está indicado, ya, pero hay una alta sospecha de malignidad, entonces tienes que pensar en biopsiar. Si tú puedes hacerlo, no. Si no, puedes enviarlo a otra persona que lo haga. Ya, eso es un detalle importante. Esto es citopatología. Un brush raspa y así puedes obtener las superficies de células que están en el tejido epitelial. La prueba se llama citopatología exfoliativa, ¿ya? Pero tiene, como dice aquí, un alto posible diagnóstico falso negativo. Esa es la tarea que les estoy dejando. Ustedes van a aprender ahora, van a buscar qué es la sensibilidad y especificidad. ¿Ya? Listo. Vamos a ver aquí cómo se hace. Aquí hay instrumentos para hacer la biopsia. Ojo, no se debe utilizar electros porque queman los tejidos, dañan los tejidos. Usted conoce todos estos materiales. Nunca electro porque daña los tejidos. Ahí está una muestra de. Se debe guardar en un frasco de formol que debe tener 20 veces el volumen de la muestra. Eso lo recomendamos. Y el formol se prepara en proporción de 1 a 9. 1 de formol y 9 de agua. De preferencia no utilizar estos mordientes, solamente usar los más pequeños, los más delicados, ¿ya? Más delicados, no deben tener uñas, deben ser sin uñas.
Aquí vemos instrumental para eso. Aquí se ve cómo se hace. Vamos a empezar por la primera, la biopsia incisional. Se puede hacer de distintas maneras. Esto se recomienda hacer con un punch. Un punch, aquí ves la lesión, por ejemplo. Es un bisturí circular. Se limpia, se anestesia y ahí está el bisturí circular. Dice de 4 milímetros de diámetro. Ingresa, se hace un giro y se retira y sale ahí la muestra. ¿Ve? Y se lleva al frasco que usted ya sabe y se pone un punto de sutura. Así de simple. Ya. Las ventajas de esta biopsia, que se hace con bisturí circular, es rápido, práctico y seguro. Desventaja, no puedes profundizar mucho y a veces el encaje de la mucosa oral se mueve mucho. Muy bien. La biopsia incisional es un procedimiento que solamente retira una pequeña parte de la lesión. Lesiones grandes que demuestran características diferentes en distintos sitios, podrías hacer varias biopsias, ¿ya? Como dicen aquí, cuando se hace en lesiones que tienen más de 1 centímetro, que están localizadas en región de riesgo o peligrosa, ahí hay que tener mucho cuidado. Si sabemos que el diagnóstico histopatológico va a depender solamente de ese procedimiento. Así se debe hacer. Tejido patológico, tejido sano. Se debe involucrar parte de tejido patológico y parte de tejido sano. Y la profundidad es en B, se debe dirigir en B. Ahí está, le sale como un taco. Esa es la forma correcta. Y después se sutura. Biopsia incisional. Aquí hay unos ejemplos de cómo se pueden tomar varias muestras de biopsias. Aquí está la imagen inicial que vimos, anestesia, un crecimiento, que al final fue como adenoma pleomórfico esto. Ahí se saca, ahí está la muestra y se pone la sutura. Eso es biopsia incisional. Excisional, cuando retiras toda la lesión. Ya, se remueve toda, pero miren, siempre hay que tener margen de seguridad. O sea, el tumor está en el centro, ¿no? Y tú debes 1 o 2 milímetros alrededor de ese corte. ¿Ya? Debe hacerse lesiones pequeñas, mayor de 1 centímetro de diámetro, hasta 2, no te digo, no, más no. Las lesiones pigmentadas como posibles melanomas deben ser removidas por entero, eso sí. Y el margen de seguridad debe ser un poquito más, a 3 milímetros. Ahí está, por ejemplo, ¿ven? Ahí ves los márgenes de seguridad. Esta incisión le dicen en losange, o sea, se escribe losange, se escribe así, se pronuncia losange, como un ojito. Ahí está. Cuando es muy grande, como es incisional, hay que decolar un poquito con la tijera para que afronten los bordes de la herida. Ahí se puede ver métodos de biopsia excisional. Como cuando es grande, metes la tijera de colas para que puedas aproximar el tejido. Aquí, por ejemplo, en tejido blanco es muy común hacer eso. Ahí está, cómo se retira completamente. Ahí está, y se sutura. Está haciendo el decolado y se cierra. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, una pregunta. ¿Qué es cierto hay, por ejemplo, cuando se hace una biopsia, si tiene una lesión que ya sí es cancerígena, aumenta o se vuelve más agresivo la lesión o crece más rápido? No es de esa forma, lamentablemente lamentablemente, ¿no? Eso es lo que la gente a veces especula, porque obviamente la manifestación del cáncer es agresiva, es rápida, y a veces el paciente viene en un estado. Entonces uno hace la biopsia y el paciente obviamente tiene que agravarse. El paciente se va a agravar. ¿Cómo sin la biopsia? De que las personas, eso es un problema, a veces la ignorancia es bastante compleja. Ya, y no funciona así. Obviamente,
hay siempre el riesgo de la diseminación, pero usted hace un corte muy pequeño. Por eso cuando es la biopsia incisional son los cortes pequeños. Lo que interesa es la confirmación del diagnóstico y el tratamiento. Yo recuerdo muchas experiencias, muchos pacientes llegan y dicen que le dieron la biopsia, mi papá se ha muerto, dicen. Pero no es por eso, es porque el patrón de la lesión maligna es así. Tiene que seguir su círculo, ¿ya? Entonces, obviamente, si también se hace mal la biopsia, también puede desfavorecer. Por ejemplo, imagine usted hacer una resección, ¿ya?, de una lesión cancerígena, cuando está indicado solamente hacer una biopsia incisional, obviamente que estás acelerando todo el cuadro. Por eso la biopsia se tiene que hacer de la forma apropiada. Por eso usted está aprendiendo ahora cómo hacerlo. Son en grandes tumores, ya se hacen biopsias incisionales, muestras pequeñas. Y cuando son lesiones que no superen 1 o 2 centímetros, se pueden retirar todas. Obviamente que no tengan características, en este caso, malignas, ¿no? Por ejemplo, hacer eso en un melanoma sin hacer margen de seguridad es muy peligroso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Ya. Ahorita es las 9:30. Tenemos 30 minutos para buscar lo que les dije. Es sensibilidad y especificidad. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Empiecen a buscar sensibilidad y especificidad de las pruebas. Prioricen que sean de la histopatología, de las biopsias. ¿Ya? Empiecen a buscar.